Hola, bienvenidos a una nueva sesión más de este curso de .NET en el cual vamos a hablar sobre la asincronía y cómo los flujos asíncronos deben ser gestionados en aplicaciones de tipo .NET. Bien, en algunos de los casos, en sesiones anteriores, hemos utilizado asyncs, awaits, incluso cuando hemos estado utilizando controladores tenemos tasks y son palabras reservadas que están concretamente utilizadas en el entorno de la sincronía o de la asincronía. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos de la utilidad que puede tener gestionar nuestro código de forma asíncrona y cómo también tiene unas implicaciones en el tiempo. Antes de empezar, tenemos que comentar algunas de los aspectos de lo que es el flujo asíncrono y entender cómo puede afectar negativamente, en este caso, dentro de nuestro código, no gestionarlo correctamente, sobre todo en términos de tiempos o acceso a determinadas informaciones antes de disponer de ellas. El flujo asíncrono, al fin y al cabo, consiste en la ejecución de tareas de forma asíncrona, es decir, evitar bloquear un hilo de ejecución de la aplicación mientras se va gestionando algún tipo de tarea en una especie de segundo plano, podríamos decir, ¿no? Es decir, que la ejecución de las tareas o de las funciones no se hace de manera secuencial, es decir, no se hace de forma síncrona como tal, es decir, una detrás de otra, sino que sí que lo que estamos haciendo es ejecutar en paralelo determinadas operaciones que tengan que ejecutarse o tengan un tiempo de ejecución un poco más largo del que podría ser totalmente secuencial. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño dibujo para explicarlo, voy a hacer aquí, voy a coger la pizarrita, tuviésemos, vamos a ver si lo puedo dibujar de la siguiente manera. Vamos a hacer, por ejemplo, que tuviésemos, esto sería un eje de número de tareas y esto sería un eje de tiempo. Vamos a ponerle, por ejemplo, que esto fuera segundos y esto fuera tareas. Bien. Y disponemos, por ejemplo, de una primera tarea que vamos a llamarle número 1 y que tarda, por ejemplo, 20 segundos. Bien, vamos a ponerlo por aquí. Esta tarea de 20 segundos, número 1, tardará, por lo tanto, 20 segundos desde que se inicia hasta que se completa. A continuación, por ejemplo, podríamos llegar a tener otra segunda tarea, vamos a ponerla de otro color, que tardaría, por ejemplo, vamos a ponerle aquí 7 segundos, vamos a hacerla un poquito más corta. Vamos a ponerla como 7 segundos. Bien, por lo tanto, ya estaríamos contabilizando 27 segundos en dos tareas. Ahora, cuando tengamos una tercera tarea, vamos a hacerla de color azul, que tarde, por ejemplo, 10 segundos, vamos a ponerla así. Ahí está. Ya estaríamos contabilizando 37 segundos y, por ejemplo, vamos a poner una última tarea para entender el concepto. Vamos a dibujarlo en color rosita, por ejemplo, que tardase, por ejemplo, 8 segundos. Bien. O, por ejemplo, que tardase, sí, 8 segundos. Bien. En total, estaríamos sumando todos estos segundos. Tendríamos 20, 27, tendríamos luego 37. Finalmente, contaríamos con 45 segundos de tarea. Por lo tanto, trabajar estas cuatro tareas implicaría, o realizarlas de forma totalmente secuencial, 45 segundos. Bien, vamos a escribirlo por aquí. Bien, esto sería un proceso totalmente síncrono y, bueno, puede ser adecuado si las tareas no son especialmente tediosas, pero si nos fijamos, ahora mismo solo cuatro tareas, si las estamos haciendo totalmente secuenciales, el problema que vamos a tener es que es acumulativo. Ahora, ¿qué ocurriría si lo planteásemos de otra manera? Es decir, de una forma totalmente asíncrona. Bien, pues vamos a volver hacia atrás.
Empezaríamos nuestra primera tarea de 20 segundos y en el mismo momento que se inicia la tarea de 20 segundos, empezaría nuestra tarea de 7 segundos. Vamos a ponerla ahí, por ejemplo. Luego tendríamos la siguiente tarea, que sería, por ejemplo, habíamos dicho 10 segundos hace un momento con el color azul, así que vamos a ponerlo también aquí. Tendríamos luego la tarea de 10 segundos, aproximadamente por aquí. Y finalmente tendríamos la tarea de los 8 segundos, que era la tarea rosita. Bien, vamos a ponerla más o menos así, un poquito más grande que la anterior. Bien, lo que está ocurriendo aquí, como ya se puede empezar a apreciar, es que si nosotros tratamos de forma asíncrona las tareas o determinadas tareas, estas se pueden ejecutar desde el principio y lo más importante es que el tiempo total de ejecución, estaríamos bajándolo, vamos a ponerlo ahora mismo aquí, en total sería la duración máxima de la tarea más larga que nosotros disponemos. Es decir, la tarea más larga que actualmente disponemos es de 20 segundos, por lo tanto, de forma asíncrona, el tiempo máximo es justamente de 20 segundos. Por lo tanto, de forma síncrona, habíamos dicho, o secuencial, estaríamos tardando 45, es lo que habíamos obtenido anteriormente, pues ahora habríamos reducido básicamente de 45 segundos a 20 segundos simplemente tratando las tareas de forma asíncrona. Bien, entendido esto, que es conceptualmente sencillo, tenemos que entender cómo nosotros aplicamos este tipo de tareas dentro de un proyecto de .NET. En el caso de .NET, nosotros utilizamos el modelo de programación asíncrona de tareas, es decir, el TAP, y utilizamos las palabras reservadas de async await, utilizamos task, ¿de acuerdo? Y sobre todo hay que entender bien cómo funciona el modelo TAP, ¿no? Básicamente TAP es una abstracción del código asíncrono que permite que el código escrito se lea como una secuencia de instrucciones, aunque su ejecución siga un orden más complejo o un orden asíncrono según la asignación de los recursos externos en el momento en el que se completen las tareas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que el código se escribe como una secuencia de instrucciones, nosotros lo escribimos secuencialmente, como siempre lo hemos hecho, pero aunque lo podamos leer secuencialmente, las instrucciones, digamos, se van a ejecutar de forma asíncrona. Entonces, las palabras async await las vamos a ver constantemente, las vamos a tener dentro de nuestros controladores, pero no solo tiene que ser para nuestros controladores, sino para cualquiera de nuestras funciones en nuestro proyecto de .NET. Si nosotros tenemos una función o un método dentro de un servicio y lo queremos tratar de forma asíncrona, esto va a facilitar sobre todo los tiempos o mejorar los tiempos de ejecución de nuestra aplicación. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a crear una aplicación de consola que va a servir un poco a modo referencia para ver cómo podemos tener tareas especialmente lentas que si las hacemos totalmente síncronas o en orden secuencial, vamos a tener un tiempo mucho más grande que si las hacemos asíncronas. Entonces, de forma práctica lo vamos a ver y luego os mostraré un ejemplo de cómo podemos tratar, por ejemplo, un filtrado de forma asíncrona en una aplicación que esté utilizando un DB Context y accediendo a una base de datos. De momento vamos a empezar con algo sencillo, vamos a trabajar con una serie de clases y funciones y después vamos a ver cómo de forma asíncrona vamos a mejorar la eficiencia de ejecución. Bien, pues vamos a ello. Vamos a compartir pantalla, vamos a ponernos por aquí, ahí está. Y vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. En este caso vamos a crear un proyecto de tipo consola, ¿vale? Tenemos aplicación de consola, la tenemos aquí disponible. Y la idea que vamos a proyectar en este proyecto va a ser una aplicación
¿vale? Que va, por ejemplo, a calcular, bueno, nos va a servir para calcular, por ejemplo, los años de vida laboral de una persona, obtener los datos de, por ejemplo, un contrato laboral, lo vamos a simular, vamos a hacer unas esperas activas para simular lo que sería la petición, ¿vale? Y también vamos a utilizar, por ejemplo, para obtener una información de la nómina, una información de gastos y a partir de ahí analizar la información y decidir, por ejemplo, si se concede o no una hipoteca, ¿vale? Vamos a replicarlo de esa manera y nos va a servir para entender cómo determinados procesos pueden tardar algo de tiempo y por lo tanto cómo estos se pueden ir acumulando y generar una aplicación muy lenta o muy rápida si lo gestionamos de forma síncrona. Bien, por lo tanto, bueno, pues vamos a escoger una aplicación de consola. La tenemos aquí arriba. Aquí la tenemos porque digamos que vamos a ir mostrando por consola las diferentes operaciones. Escogeremos la opción de C Sharp, ¿de acuerdo? No estamos utilizando ahora mismo una aplicación de Core Web API, ¿de acuerdo? Simplemente va a ser una aplicación de consola, aunque podríamos realmente realizar estas mismas operaciones en cualquier tipo de aplicación. Al final lo que necesitamos es poder crear clases de C Sharp y poder ejecutarlas. Bien, el nombre le vamos a llamar, en este caso, por ejemplo, ejemplos, bueno, ejemplo, flujo asíncrono. Vamos a llamarle flujo asíncrono. El nombre de la solución la vamos a dejar igual y le vamos a dar a siguiente. Bien, vamos a escoger en este caso .NET 6. Muchas de las opciones que nos sale cuando estamos creando una API RESTful, obviamente no nos sale aquí, es decir, no se va a levantar en HTTPS, no vamos a necesitar Docker, no vamos a necesitar OpenAPI como Swagger, etcétera. Va a ser una aplicación sencilla de consola de César. Vamos a darle a crear y ya la tenemos. Bien, ahora mismo lo que tenemos es simplemente una aplicación que por consola muestra un hola mundo, ¿vale? Vamos a darle a ejecutar y vamos a ver cómo se nos abrirá una consola que en efecto nos dirá hola mundo. Bien, vamos a verlo. Ahí lo tenemos, Hello World y termina. Nos dirá pulsar cualquier tecla para terminar, la terminamos y ya está. Bien, lo que vamos a hacer por lo tanto aquí dentro va a ser realizar estas operaciones. Vamos a empezar con unas operaciones síncronas y después vamos a realizar operaciones asíncronas. Entonces, dentro de la propia solución de nuestro programa CS aquí dentro, vamos a ir desarrollando, en este caso, pues un par de clases, una que va a ser síncrona y después otra que va a ser asíncrona. Vamos a hacer lo siguiente, las vamos a hacer de momento, vamos a hacerlas aparte, vamos a agregar un nuevo elemento aquí de tipo clase y le vamos a poner, vamos a llamarle calculadora hipoteca síncrona. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos a agregarla y aquí ya la tenemos. Vamos a hacerla pública. ¿De acuerdo? Y estática. Ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unos cuantos métodos. Esta va a ser síncrona y luego vamos a tener la opción asíncrona, ¿vale? Y lo vamos a utilizar luego en el programa para ejecutarlas. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un método, vamos a llamarle public static, que va a devolver un entero, que va a llamarse, por ejemplo, obtener años de vida laboral. Lo estoy escribiendo en español, pero ya sabemos que siempre intentaremos desarrollar en inglés, ¿no? Vamos a ponerle ahora mismo un console.writeLine y vamos a escribir por la consola. Primero vamos a escapar un salto de línea, ¿de acuerdo? Y vamos a poner obteniendo años de vida laboral. Vamos a poner 3 puntitos. Ahí está. Y digamos que esto realmente lo que haría sería, por ejemplo, hacer una consulta a la base de datos o a lo mejor una operación en la cual estemos esperando que el usuario escriba alguna cosa o que nos mande algo, en este caso, a alguna de las rutas. Y por lo tanto podemos utilizar task, que sería una operación que va a realizar una operación asíncrona, ¿de acuerdo? En este caso, para hacer una espera activa, por ejemplo, de 5 segundos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer aquí una espera, un delay, como si hubiese una tarea que tardase 5 segundos y hacemos esa espera. Así que esperamos 5 segundos.
Y entonces esa simulación de esa tarea que está siendo más lenta de lo que necesitaríamos, hacemos un return y lo que vamos a hacer es devolver un valor aleatorio. Vamos a hacer un new random y vamos a ponerle aquí un next y le vamos a poner un valor que esté entre 1 y 35, por ejemplo, algo así. Entre 1 y 35. Bien, esta sería una de las funciones. Vamos a hacer más funciones que se van a encargar de ir añadiendo nuevas tareas. Como hemos visto en el dibujito que he estado haciendo, vamos a tener varias tareas. Esta va a tardar 5 segundos, la siguiente tardará, vamos a ponerle 5 segundos también, o 6 segundos, el tiempo que sea, y se van a ir acumulando. Entonces luego lo tendremos que tratar de forma asíncrona para ver cómo en efecto el tiempo va a ser el mínimo tiempo posible o el mínimo tiempo va a estar representado por el máximo tiempo que tarde una de las tareas en cuestión. Vamos a hacer un public static bool, ¿vale? Por ejemplo, y vamos a poner aquí algo así como es contrato indefinido. Indefinido, por ejemplo. Y aquí le vamos a poner un console para que lo podamos ir viendo cómo va haciendo todas las tareas. Vamos a ponerle lo mismo, vamos a escapar n y vamos a ponerle verificando si el tipo de contrato es indefinido, ¿de acuerdo? Ahí está. Vamos a hacer un task delay. Ahí está. Vamos a ponerle, por ejemplo, que tarde también 5 segundos, por lo que sea, ¿vale? Y vamos a ponerle un wait. Entonces, ahora mismo estaríamos ya teniendo 5 segundos, otros 5 segundos, ya estaríamos contando con 10 segundos en total, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es un return y vamos a hacerle, en este caso, un valor true o false, por ejemplo, a partir de un valor aleatorio. Vamos a, por ejemplo, poner entre 1 y 10 y si el valor, por ejemplo, es par, vamos a poner algo así, por ejemplo, entonces devolvemos un verdadero false, ¿no? Algo así. Bien. La siguiente, por ejemplo, puede ser obtener el sueldo neto de ese usuario. Entonces, vamos a ver aquí un public, static, perdón, vamos a ponerlo bien. Y vamos a devolver un entero, por ejemplo, y vamos a poner obtener sueldo neto del usuario. Y realmente vamos a hacer un poco la misma operación que tenemos aquí. Vamos a devolver un valor. Así que ahí está. Ponemos esto y vamos a poner obteniendo, en este caso, sueldo neto. Voy a poner aquí 3 puntitos también. Ahí está. Vamos a hacer una espera también, por ejemplo, de 5 segundos, por no cambiarlo. Y vamos a generar, por ejemplo, un valor entre 800 y, por ejemplo, 6000. Bien. Ahí está. Bien, aparte, por lo tanto, de esta función, vamos a poner otra, por ejemplo, que sería obtener, por ejemplo, los gastos mensuales de ese usuario. Vamos a ponerle un public static int y vamos a llamarle obtener gastos mensuales y pegamos esto mismo y vamos a poner aquí obteniendo gastos mensuales. Vamos a esperar también, por ejemplo, 5 segundos y los gastos mensuales, por ejemplo, pueden estar entre 200 y, por ejemplo, en este caso, 1000. Vamos a poner algo así. Vamos a poner entre 200 y 1000. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser analizar, por ejemplo, si devolvemos o no la cuota, o perdón, si le devolvemos o no, en este caso sí analizar la información que tenemos para conceder o no, mejor dicho, la hipoteca. Bien, aquí tenemos bastantes llaves que se me están cerrando en exceso. Ahí está. Perfecto. Vamos, por lo tanto, a hacer ahora una función que se va a llamar public static y vamos a poner un booleano
devolverá un verdadero false. Vamos a llamarle analizar información para conceder hipoteca, ¿vale? Por ejemplo, abrimos, cerramos llaves. Y lo primero que tenemos que hacer, primero va a ser pasar por parámetros algunos valores. Entonces, lo que vamos a necesitar para empezar va a ser int, pues los años de vida laboral. Además, vamos a tener que pasarle un booleano de, por ejemplo, el tipo de contrato. Vamos a poner es indefinido. Sería un booleano, un true o un false. Y estas funciones aleatorias pues nos permitirán pasar valores aleatorios para que vaya devolviendo valores. Vamos a poner un int sueldo neto, por ejemplo. Le vamos a pasar también un int gastos mensuales. Vamos a, por ejemplo, a poner también int cantidad solicitada. Solicitaríamos una hipoteca de una cantidad concreta. Y también le vamos a poner en cuántos años lo queremos pagar. Vale, algo así. Bien, estos van a ser los parámetros que va a tener nuestra función y la ejecución o lo que va a ir realizando va a ser lo siguiente. Vamos a ponerle un console.writeLine y vamos a poner lo siguiente. Vamos a escapar un salto de línea, como siempre, ahí. Y vamos a poner analizando información para conceder hipoteca. Y ahora aquí pues vamos a poner algunas condiciones que puedan tener sentido, ¿no? Vamos, por ejemplo, a decir, oye, si los años de vida laboral, por ejemplo, son menos de 2, pues no se la concedemos. Bueno, ya sabemos que esto lo podemos poner con llaves o sin llaves si lo ponemos directamente. Ahora, vamos a obtener la cuota. Digamos, este sería el primer filtro que vamos a pasar. Ahora, para obtener la cuota, lo que vamos a hacer es var cuota y vamos a ponerle aquí la cantidad solicitada, en este caso dividido entre los años a pagar y obviamente pues lo tendremos que dividir entre 12 para obtener el valor, ¿no? Esta sería la cuota mensual. A pagar, ¿de acuerdo? Obviamente luego se podría incluir algún tipo de incremento o lo que sea. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, oye, pues si esa cuota la puede pagar, ¿no? O es viable que la pueda pagar. Vamos a, por ejemplo, ponerle una condición de si la cuota, por ejemplo, que tenemos aquí, es mayor o igual al sueldo neto, ¿de acuerdo? Que tiene el usuario, o la cuota, por ejemplo, es mayor que el sueldo neto, por ejemplo, entre 2. Entonces, en este caso, devolvemos falso. No podría pagarlo, por ejemplo. Así que no se la devolvemos. O sea, no se la concedemos. Vamos ahora a hacer otra operación, por ejemplo, y vamos a decir, vamos a obtener un porcentaje de gastos sobre el sueldo, ¿no? Entonces, var porcentaje gastos sobre sueldo, por ejemplo, va a ser, en este caso, los gastos mensuales. Vamos a, por ejemplo, multiplicarlo por 100 y lo vamos a dividir entre el sueldo neto mismamente. Vamos a hacer algunas operaciones, ¿de acuerdo? Para luego ir incrementando también los tiempos y demás de ejecución. Ahora, una ya lo tenemos, decimos si el porcentaje del sueldo neto, en este caso, es, vamos a poner aquí, obtener porcentaje sobre gastos. Entonces, si por ejemplo el porcentaje es mayor que 30, es decir, si te estás gastando un 30% de lo que ingresas habitualmente, entonces en ese caso pues tampoco. ¿De acuerdo? Si es mayor que 30. Si es 30, bueno, podríamos cuadrarlo. Bien, ahora, lo que podríamos hacer a continuación también es otra condición. Si, por ejemplo, si la cuota más los gastos mensuales, en este caso ese sumatorio, voy a quitarle la tilde esta que se me ha puesto,
pues por ejemplo, son mayores o iguales al sueldo neto, es decir, te quedarías básicamente, si los gastos mensuales le añades la cuota y te quitas todo el sueldo, pues obviamente también deberíamos retornar false. No se lo obtendríamos, no se lo entregaríamos. Ahora, vamos a poner otra condición. Si el tipo de contrato es indefinido o si no es indefinido, entonces aquí podemos hacer algún tipo de lógica. Por ejemplo, si la cuota, por ejemplo, más los gastos mensuales es mayor al sueldo neto dividido, por ejemplo, entre 3, ¿vale? En este caso, lo que tendríamos que hacer, vamos a plantearlo así. Vamos a ver, aquí me falta un paréntesis. Ahí. Eh, a ver, un momentito, vamos a hacerlo otra vez. Lo primero que vamos a hacer es, primero, a ver, vamos a abrir y a cerrar. Y decimos, si la cuota más los gastos mensuales, en este caso, son mayores al, en este caso abrimos y cerramos, sueldo neto entre 3, ahí está, ¿vale? Si ese control es mayor que el siguiente control, esa operación, lo que hacemos es return false. No podría pagarlo, así que tampoco. Ahora, si en el caso de que esto, digamos, no se cumpla, es decir, que la cuota más los gastos mensuales sea menor que un tercio del sueldo, entonces sí que lo podemos conceder. Ahora, si no cumple no entra por ninguno de estos ifs, es decir, por las condiciones, pues entonces ahí sí que podemos devolver true. Entonces aquí sí la concedemos. Bien, ya tenemos lo que sería la función de forma síncrona. Entonces lo que vamos a hacer ahora es llevar a cabo la operación para poder ir sacando esta información desde nuestro programa y ver exactamente cuánto tiempo nos lleva de ejecución. ¿Vale? Vamos a hacer un cálculo de este estilo. Obviamente se van a ir sumando estos segundos más luego la propia operación y las condiciones que tengamos aquí. Así que vamos a ir a nuestro programa y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un using y nos vamos a coger el ejemplo flujo. Le he llamado flujo, debería ser flujo. Ahí está. Y, y lo que vamos a hacer, vamos a quitar este console log de Hola Mundo, va a ser lo siguiente. Vamos a añadirnos también otra opción que es system.diagnosis. Con Diagnosis nosotros vamos a poder hacer análisis de tiempos dentro de nuestras aplicaciones. Es decir, vamos a poder controlar, por ejemplo, cuánto tardamos en hacer determinadas operaciones. Y entonces, si estos tiempos no cumplen con algún tipo de requisito, no funcionan a nivel de tiempos, es decir, un requisito más de, oye, pues esto tiene que tardar mínimo 2 segundos o 3 segundos, con esto podemos poder sacar la información y a partir de ahí buscar lógicas de asincronía que nos permitan reducir los tiempos hasta cumplir con esa estadística que hayamos especificado, ¿no? Entonces, para ello, lo que podemos hacer es un stopwatch. Cogemos un stopwatch, le vamos a llamar stopwatch, así mismamente, y le hacemos un new stopwatch. Ahí está. Con esto iniciamos, bueno, iniciamos un contador de tiempo. Bien, entonces, ¿cómo? Stopwatch.start. Ahí está. A partir de este momento, todo lo va a contar hasta que hacemos un stopwatch.stop. ¿De acuerdo? Entonces, entre medias de todas estas operaciones, todo lo que ocurra aquí dentro va a ir contabilizando y va a sacarnos, por lo tanto, luego tendremos que ver la diferencia de tiempos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Punto WriteLine y vamos a poner, por ejemplo, algún tipo de mensaje así de bienvenida.
vamos a hacer la bienvenida a la calculadora de hipotecas síncrona. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues tenemos que obtener en este caso, los años de vida laboral, el sueldo neto, todos estos pasos, ¿no? Entonces, vamos a poner, como es simulado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer años de vida laboral y aquí lo que vamos a hacer es una calculadora hipoteca sync, punto, obtener años de vida laboral, lo guardamos en esa variable y ya que estamos lo vamos a mostrar por la consola para saber qué valores ha cogido, ¿no? Entonces vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a utilizar el dólar para poder hacer un template de la variable y vamos a ponerle barra n y vamos a poner años de vida laboral obtenidos, dos puntos y aquí le ponemos años de vida laboral. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para el resto de valores. Teníamos que también calcular si el contrato era definido o indefinido. Entonces vamos a poner aquí es tipo contrato indefinido y vamos a poner aquí es tipo contrato indefinido. Esto obviamente nos devolverá un true o un false y aquí vamos a poner lo siguiente, tipo de contrato indefinido. Podríamos también hacer una operación, digamos, podríamos, por ejemplo, es tipo contrato indefinido, hacerle una condición y devolver un valor u otro, ¿vale? Entonces, si es true, por ejemplo, podríamos devolver un sí y si no, un no, ¿de acuerdo? Podríamos hacer alguna operación, obviamente aquí las comillas no las podríamos utilizar así, o si no, simplemente pues que nos ponga un true o un false, ¿de acuerdo? Bien, cuando ya lo tengamos, tipo de contrato indefinido, lo que tenemos que obtener también era el sueldo neto. Bien, vamos a poner aquí sueldo neto, obtener sueldo neto, perfecto. Y vamos a poner sueldo neto. Y vamos aquí euros, por ejemplo. Ahí está. Y vamos a ponerle, por ejemplo, punto 00. Bueno, es un entero, así que mismamente ya está. Vamos ahora también a calcular los gastos. Así que vamos a poner aquí obtener gastos. Y vamos a poner aquí gastos. Y aquí le ponemos los gastos. Bien, con esta información nosotros ya podríamos saber si conceder o no la hipoteca. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un var hipoteca concedida. Y esto obviamente es una calculadora hipoteca sync, punto, analizar hipoteca. Y aquí dentro le tenemos que ir pasando los valores. El primero de los valores son los años de vida. Ahí está. Después, si el contrato es o no indefinido. A continuación le tenemos que pasar el sueldo neto. Y a continuación le tenemos que pasar los gastos mensuales. Bien, vamos ahora también, ya que estamos, vamos a ponerlo así, a añadirle la cantidad solicitada. Vamos a poner cantidad solicitada y por ejemplo le ponemos que quiere 50.000 euros, por ejemplo, y luego le tendríamos que pasar los años a pagar, que por ejemplo fueran 30. Bien, podemos también tenerlo en una variable aparte, ¿vale? Pero bueno, así le pasamos los valores por su propia clave. Bien, una vez ya tenemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es saber si si el resultado es si se le ha dado la hipoteca o no. Así que vamos a hacer con un operador ternario como el que comentaba hace un momento. Y lo que hacemos es hipoteca concedida, lo cuestionamos y ponemos aprobada. Vamos a ponerlo bien. Aprobada y si no, denegada. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un console writeLine y aquí dentro le vamos a poner los siguientes. Análisis finalizado.
su solicitud de hipoteca ha sido, dos puntos, y le ponemos aquí resultado. Bien, denegada o aprobada, dependiendo. Ahora, cuando nosotros hacemos un stop, entonces podemos acceder al tiempo que ha transcurrido, lo que se llamaría el elapsed time, o el tiempo que ha transcurrido desde que se ha iniciado hasta que ha terminado. Entonces ahora vamos a hacer un console write line, vamos a ponerle un n y vamos a ponerle algo así. La operación ha tardado o ha durado, dos puntos, y aquí le ponemos, lo que necesitamos es vamos a ponerle vamos a hacer un momento una cosa, vamos a poner el dólar aquí y le vamos a poner aquí el valor, que en este caso es el stopwatch, punto el upset, que sería el tiempo que ha tardado, y aquí pondríamos segundos o el tiempo que sea. Bien, con esto ya lo tendríamos, entonces podríamos perfectamente controlar cuánto ha tardado desde que ha empezado hasta que ha terminado, hasta que tenemos el resultado de la hipoteca, y se van a ir añadiendo todos estos tiempos, ¿no? Entonces, vamos a darle a ejecutar, vamos a sacar la terminal y va a ir haciendo las operaciones, obteniendo años de vida laboral, 5 segundos, en este caso 4, verificando si el tipo de contrato es indefinido, y saldrá el siguiente tipo de contrato definido true, ¿de acuerdo? Obteniendo el sueldo neto, en este caso este valor, 5.000, bueno, en este caso, a ver, ya lo tenemos. En este caso ha sido aprobada. Y el tiempo de duración, pues han sido 20 segundos. ¿Por qué? Porque son 5 más 5 más 5 más 5 y luego algunos numeritos más de las propias operaciones de mostrar por consola, que esto siempre tarda un poquito, y las propias operaciones condicionales que pueden tener algo de complejidad. Bien, obviamente, cuanto más complejo sea nuestra aplicación, estos tiempos que están siendo simulados en este caso pueden incrementarse. Es decir, podemos estar hablando no de 5 segundos, podemos estar hablando de 20 segundos. Entonces, es muy interesante cuando detectamos determinadas operaciones que son críticas en nuestra aplicación y que vemos que van lentas, controlar con un stopwatch, por ejemplo, cuánto están tardando y ver si podemos resolverlo. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer ahora va a ser plantear, en este caso, unas tareas de forma asíncrona. Entonces, vamos a replicar, vamos a cerrar ya aquí la terminal, vamos a replicar esta misma clase, pero en este caso vamos a hacerlo de forma asíncrona. Así que vamos a ver cómo podemos simplemente tardar 5 segundos en realizar toda esta operación. Vamos a agregar un nuevo elemento y vamos a llamarle calculadora hipoteca async. Vamos a llamarla así. Bien, va a ser una clase, perfecto. Aquí la tenemos, vamos a hacerla public y static. Y lo que vamos a hacer es plantear o replantear cada uno de los métodos de forma asíncrona. Para ello utilizaremos la palabra task y utilizaremos las palabras async y awaits. Entonces vamos a venir a la sección de síncrona y vamos a copiarnos este mismo método. Vamos a ir uno a uno y lo vamos a ir replanteando. Bien, para empezar lo vamos a hacer asíncrono. Y lo que vamos a devolver no es un entero, vamos a devolver una task, una tarea que se va a ejecutar en el futuro. En algún momento se resolverá. Si nos fijaremos en nuestros controllers, lo que tendremos serán tasks de action result o de e-action result, que son tareas que pueden tardar cierto tiempo. Por ejemplo, una operación de crear algo en una base de datos obviamente requiere de algo de tiempo, o una búsqueda o un filtro, y por lo tanto lo que tenemos son tasks, tareas que se van a resolver y se completarán cuando termine ese proceso. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es mantener exactamente la misma lógica. Aquí lo único que nos está diciendo que es que se trata de un método asíncrono que carece de operadores await. Esto quiere decir que se ejecutará de forma síncrona si no le ponemos awaits. Entonces, ¿cuál es la tarea que realmente de aquí tenemos que tratar de forma asíncrona? Pues justamente esta de aquí. Así que le ponemos un await. Bien, a partir del momento de hacer un uso del await, obviamente no nos hace falta el wait, puesto que hará la espera activa de los 5 segundos y lo tratará de una forma totalmente asíncrona. Bien, ahora vamos con la siguiente.
realmente ya nos lo podemos copiar todo, lo hemos entendido conceptualmente, nos lo vamos a llevar todos y lo vamos a replantear de forma totalmente asíncrona. Vamos a hacer lo mismo, aquí vamos a hacer una async y vamos a poner un task y este va a ser el tipo de valor que nos devolverá cuando haya terminado. Entonces le ponemos una wait y le quitamos el wait de aquí. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo con este. Si nosotros pusiéramos la palabra await en una función que no es async, nos dará un error. Dice, el operador await solo se puede usar dentro de un método asíncrono, por lo tanto, cuando esto ocurra, lo que está faltando es el async. ¿De acuerdo? Y vamos a ponerlo como un task de tipo int. Y obviamente ya no hace falta la espera. Estos comentarios los voy a quitar aquí, porque ya más o menos han quedado suficientemente claros y sobrecargan un poco el código innecesariamente. Y lo tenemos que hacer con la última operación, que en este caso es esta aquí. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle que esto es un task y esto va a ser async y va a ser un await. Ahí está. Perfecto, pues ya lo tenemos. Entonces ahora mismo lo que tenemos es obtener gastos mensuales, obtener sueldo neto, todo de forma, en este caso, en forma de tarea, que se va a ir resolviendo cada vez que nosotros vayamos haciendo las diferentes operaciones de forma totalmente asíncrona. Se van a ejecutar y cuando vayan terminando se van a ir organizando internamente. Bien, una vez ya tenemos hecho esto, lo que tenemos que plantear es la función de saber si conceder o no la hipoteca, que en este principio no tiene unas esperas activas que habíamos hecho, ¿vale? Así que simplemente nos lo copiamos, ¿vale? Hasta aquí y nos lo llevamos aquí porque conceptualmente la función será exactamente la misma. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es plantear cómo vamos a realizar esto de una manera asíncrona. Entonces, primero, esto lo vamos a mantener para hacer la comparativa y por lo tanto vamos a poner síncrona y vamos a hacer ahora reiniciamos para la asíncrona. Bien, entonces, ¿cómo se reinicia el stopwatch para poder controlar el tiempo? Bueno, pues básicamente podemos utilizar un restart y ya está. Stopwatch.restart y a partir de este momento se reinicia completamente. Ahora vamos a ponerle un conserve write line y vamos a ponerle aquí un /n y vamos a ponerle unos asteriscos para poder separarlo del anterior, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle una bienvenida, en este caso vamos a ponerle esta misma línea, por ejemplo, aquí arriba, y así queda un poquito más bonito. Vamos a ver dónde empieza y dónde termina. Y en este caso va a ser la bienvenida a la hipoteca síncrona. Vamos a ponerle esto también aquí, ya que estamos. Y vamos a ponérselo también aquí. Vale, entonces lo que tenemos que es, en este caso, es la asíncrona, ¿vale? Entonces, para empezar, bueno, pues vamos a tener que hacer un poco lo que hemos hecho anteriormente. Primero, vamos a necesitar plantear las ejecuciones o las obtenciones, pero en este caso de forma asíncrona, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con el primero de todos, que sería obtener los años de vida laboral, le vamos a llamar aquí, en este caso, task, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso va a ser una task de tipo int y lo que nos va a devolver va a ser la calculadora asíncrona y vamos a obtener los años de vida laboral que nos devuelve una tarea. Entonces, para obtener los valores, ahora mismo los tenemos como una tarea y vamos a tener que realizar esta misma operación para cada uno de los valores y luego poder mostrarlos. Entonces, vamos a hacer el siguiente, este también. Vamos a hacer el del sueldo neto y vamos a hacer el de los gastos mensuales y lo vamos a replantear. Entonces, para empezar, esto es una task de tipo boolean, ¿de acuerdo? Puesto que es la calculadora asíncrona la que nos devuelve, en efecto, un valor de tipo task. Y vamos a poner la palabra task al final. Perfecto, para así no liarnos luego con los nombres. Bien, aquí esto va a ser también un task y va a ser este un entero. Y este de aquí también va a ser un task de tipo entero. Bien, aquí esto va a ser la calculadora
asíncrona y esta va a ser la calculadora asíncrona. Bien, pues entonces ahora estamos obteniendo de forma asíncrona cada uno de los valores. Así que ahora, ya con esto, lo que podemos hacer es tener una lista, en este caso, de tareas y poder utilizar las operaciones como las que estuvimos utilizando cuando hablábamos del InQueue y las consultas. Por ejemplo, el any, el all o cualquier tipo de operación sobre este tipo de tareas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esperar de forma activa. Vamos a quitar este mensaje realmente, que no nos aporta ahora mismo nada. Y vamos a decir, oye, voy a hacer un while mientras que estas tareas estén pendientes, pero cuando alguna de esas tareas haya terminado, las vamos resolviendo. Entonces, vamos a hacer un while y aquí le ponemos... bueno, primero vamos a guardar todas las tareas en una lista. Vamos a ponerle análisis hipoteca tasks, ¿de acuerdo? Va a ser una new list de tasks. Y vamos a ponerle las llaves. Ahí está. Y le vamos a ir incorporando cada una de estas. Años de vida laboral task, coma, es tipo indefinido, contrato indefinido task, perfecto, coma. Vamos a meter también el sueldo, task, ahí está. Y gasto mensuales task. Vale, él ya nos lo va autocompletando. Punto y coma y ya lo tenemos. Entonces, ahora, dado que tenemos una lista de tareas, nosotros podemos realizar lo siguiente. Decimos, si cualquiera de estas está disponible o ha terminado, ahora lo que vamos a hacer es saber cuál es la tarea que haya terminado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Task, tarea finalizada. Y lo que vamos a hacer es esperar de forma activa a que, en este caso, task.any o when any, es decir, cualquiera de las tareas de la lista haya terminado. Por lo tanto, vamos obteniendo las tareas según se vayan completando. Una de ellas haya completado, lo que vamos a hacer aquí es hacer la comparativa para saber cuál es la tarea que se ha completado. Vamos a hacer un if-else, o se puede decir con un switch, vamos a hacer un if y un else-if, ¿vale? Si la tarea finalizada, en este caso, es igual a años de vida laboral task, es decir, se trata de la primera, entonces hacemos una cosa. Si no, hacemos otra comparación. Si es tipo indefinido task, perfecto. Si no, él ya nos lo va autocompletando prácticamente, como se puede ver. Y vamos haciendo todas las operaciones. Y luego tendríamos, obviamente, la final, que sería la tarea de gastos, ¿no? Ahí está. Bien, una vez hubiésemos hecho estas condiciones, aquí dentro iríamos mostrando los valores. ¿Cómo se obtiene, en este caso, el resultado de una tarea? A través de la palabra result. ¿Vale? Entonces vamos a copiarnos este mensaje y lo vamos a pegar aquí. Entonces vamos a ponerle, no queremos los años de vida laboral, sino lo que queremos es la tarea finalizada, bueno, en este caso, perdón, los años de vida laboral task, ahí está, punto result. Así, de esta manera, con result accedemos al valor que ha emitido la tarea, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacerlo con el contrato indefinido, que lo tenemos aquí. Y no lo llevamos aquí. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser los años indefinidos task. Vamos a ponerle es tipo aquí, contrato indefinido. Cogemos el resultado. Y ahora, por otro lado, vamos a hacer el de el sueldo neto. Ahí está. Y por otro lado, tendremos el de los gastos mensuales.
estamos accediendo al valor, no al valor que haya devuelto, sino a la tarea y el valor que haya devuelto la tarea al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que aquí dentro de la tarea como tal está la tarea, es un task, pero tenemos que acceder al entero o al booleano que está emitiendo una vez se haya resuelto. Entonces, tenemos que ver cuál es la tarea que se haya resuelto y entonces, dependiendo de la tarea que se ha resuelto, realizamos una operación u otra. Ahora, lo que vamos a hacer es, digamos que si se ha completado una, tenemos que quitarla de la lista. Así que de la lista lo que podemos hacer es un remove, es decir, una vez hayamos completado y obtenido el valor, y quitamos la tarea finalizada. La eliminamos de la lista. ¿Vale? Para que así esto, es decir, mientras que no quede ninguna tarea dentro de la lista, entonces no se ejecutará. Tenemos que salir de ese bucle, o si no tendríamos un bucle infinito, ¿de acuerdo? Así que eliminamos de la lista de tareas para ir vaciando y salir del while. De esta manera, mientras que haya tareas pendientes, se va a estar ejecutando esto. Pero según las vayamos eliminando, pues no quedarán tareas pendientes, por lo tanto, en un momento, cuando se hayan completado las 4 tareas, vemos el while terminaría. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular si se ofrece o se otorga o no la, digamos, la hipoteca. Así que vamos a copiarnos esto, mismamente, nos lo vamos a copiar y nos lo vamos a llevar aquí abajo. Bien, en este caso va a ser hipoteca asíncrona concedida, le vamos a llamar así. Esto va a ser la calculadora asíncrona y necesitamos pasarle los valores. Entonces, claro, aquí, una vez más, tendremos que pasarle los valores. Digamos, ya habrá completado este while, por lo tanto, ya aquí ya podemos tener el resultado. O incluso lo podríamos guardar en una variable, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el es tipo definido punto result. Ahí está, result. Luego tendríamos el task. Luego tendríamos, vamos a ponerle mayúscula, que si no, ahí está. Los gastos mensuales, task.result, ahí está. Y la cantidad solicitada, pues la dejamos, por ejemplo, igual. Ahora, el resultado asíncrono será si se ha concedido o no. Y ahora, pues veremos si el resultado asíncrono se ha concedido o no la hipoteca. Y lo que tendríamos que hacer, una vez más, será ver exactamente cuánto ha tardado la operación asíncrona ha durado, y bien, esto voy a poner la operación síncrona. Bien, ahora, una vez ya lo tenemos, lo que vamos a hacer también es un console.read, ¿de acuerdo? Ahí está, para terminar la tarea. Muy bien, una vez hemos hecho esto, básicamente lo que vamos a tener es las mismas ejecuciones, pero unas totalmente síncronas, igual que he dibujado antes, que se van acumulando, y en la otra realmente todas empiezan al mismo tiempo y se van completando. Por lo tanto, si una durase más que otra, lo que tendríamos es la duración máxima al final de las tareas y lo podemos demostrar. Vamos, por lo tanto, a ejecutarlo. Vamos a comprobar que nos funciona la primera. Ahí está. Tenemos primero la síncrona, que es igual que la que hemos hecho antes. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo, va a ir calculando y obteniendo los valores. Recordemos que estamos simulando una espera activa de 5 segundos por cada tarea. Bien, y ahora vendríamos a la tarea asíncrona, que ya habría terminado. Bien, podemos por lo tanto hacer el cálculo. Podemos ver cómo la primera, en este caso, está esperando o trata, o digamos, de alguna manera, se completa en 20 segundos con 0,5, un poquito más incluso que la anterior. ¿Por qué? Porque son 20 segundos por cada una de las tareas. Esta es una tarea, la primera tarea es esta, son 5 segundos, luego la segunda tarea es esta, luego tenemos esta y tenemos esta. En total, 20 segundos más un poquito de las operaciones. Mientras que cuando nosotros estamos obteniendo todos los valores de forma asíncrona y según se van completando, por ejemplo, se ha completado primero la de gastos mensuales, luego la de años de vida,
luego la de tipo de contrato, luego la de sueldo neto y no, digamos, no se han ejecutado en el mismo orden, se puede ver aquí. Es decir, la de gastos mensuales se ha completado antes de los años de vida por la razón que sea, porque internamente el equipo decide que esa tarea tenga una cierta prioridad, por lo que sea, y se va completando un poquito antes. Pero el orden de ejecución es paralelo realmente, es asíncrono. Y entonces, cuando ya se termina el cálculo, se aprueba también, en el primero lo deniega porque los valores son aleatorios y aquí la aprueba, y en efecto podemos ver cómo de 20 segundos hemos pasado a 5 segundos. Esto se puede ver muy sencillamente o muy fácilmente. Vamos a quitarle el read. El read es simplemente para que no se cierre la terminal, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner que obtener los gastos mensuales, por ejemplo, son 10 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, todas tardan 5 segundos, pero obtener los gastos mensuales, por lo que sea, tarda 10 segundos. En el caso de la hipoteca síncrona, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle que obtener los gastos mensuales, por ejemplo, tarde 10 segundos. Bien, ahora lo vamos a ejecutar. Vamos a ir con la primera. Vamos a poner un poquito de zoom para que se vea bien. ¿De acuerdo? Tenemos los primeros 10 segundos ya han pasado, los siguientes, y luego tendremos otra que tardará, que es esta de aquí, 10 segundos más. Vale, luego aquí la salida esta es por la interrogación, habrá que ver por qué no está poniendo correctamente el carácter. Pero aquí estamos esperando 10 segundos que están sumando a los otros 5 segundos de cada una de las tareas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurriría cuando este tipo de operación, a lo mejor le he puesto demasiado tiempo, le he puesto 100 segundos en vez de 10 segundos? Eh, si nos fijamos, realmente lo que está ocurriendo es que estas tareas se quedarían totalmente paradas. Es decir, si nosotros hacemos esto, el problema que nos vamos a encontrar es que si una tarea no se completa, las siguientes tampoco se van a completar. De manera que si nosotros tocamos o los tiempos, que a veces no los podemos controlar, bloquean otras de las ejecuciones, la aplicación se queda totalmente parada. Mientras que si de forma asíncrona estuviésemos gestionando esto, por mucho que tardara esta tarea, realmente lo que tendríamos es una ejecución y simplemente un bucle que estará esperando a que haya terminado y cuando termine realizará algún tipo de ejecución. Entonces, de forma asíncrona, nosotros podemos gestionar, vamos a dejarlo como estaba, ¿vale? Vamos a ponerle 5, porque aquí en este caso el wait, este sería para la asíncrona, aquí está, vamos a ponerle aquí 5, ¿vale? Perfecto. Entonces, nuestros delays lo estamos forzando, nosotros estamos forzando los milisegundos y por lo tanto, estas tareas puede que sean, ahora mismo, al final es un ejemplo, ¿no? Pero en el mundo real habrá ciertas operaciones que dependiendo de la conectividad, la velocidad, muchas veces también la velocidad de la gestión del servidor de la base de datos, cómo esté montada, si tiene índices, no tiene índices. Hay ciertas operaciones que tardarán más o menos tiempo. Si las consultas son muy complejas, si tiene que ir a varias tablas, si va a utilizar índices puede reducir algo el tiempo. Pero realmente nosotros a veces no podemos controlar los tiempos de una manera administrándolo, porque a lo mejor está montado de esa manera y es así, aunque siempre hay técnicas de performance tuning y demás que nos permiten agilizar las consultas y demás. Pero nosotros desarrollando nuestra aplicación de .NET y consumiendo una base de datos que nos darían hecha o que en este caso la montaríamos nosotros como estamos haciendo, hay ciertas operaciones que van a tener unos tiempos. Y por lo tanto, estos tiempos se tienen que tratar de forma asíncrona, porque si no, el problema que vamos a tener es lo que os acabo de mostrar. Es decir, una operación que bloquea las siguientes ejecuciones, puesto que no termina o tarda demasiado en terminar, e incluso puede haber problemas de timeout, de conexión, etcétera, puesto que no llega a completarse y la aplicación quedará totalmente congelada. Mientras que si lo tratamos de forma totalmente asíncrona, no habría ningún problema, se seguiría ejecutando, pero
en este caso, la aplicación quedaría esperando. Entonces, de manera asíncrona, si nosotros le ponemos aquí en nuestro programa este console read, digamos, de alguna manera va a estar esperando. Por ejemplo, si estas tareas fueran muy lentas, pues obviamente este while tendrá que estar esperando bastante tiempo hasta que se completen, y este read permite que la consola no se cierre y que terminen. ¿De acuerdo? Muy bien, pues este es, por lo tanto, un ejemplo sencillo de lo que es el flujo asíncrono dentro de .NET, y lo hemos visto con números. Hemos visto cómo estas operaciones pueden ser más o menos complejas y cómo podemos gestionarlas a través de tasks. Voy ahora a abrir un pequeño ejemplo, un pequeño proyecto que realmente está utilizando un DB-context y trata las operaciones de forma asíncrona, por ejemplo, para hacer un filtrado asíncrono. Así que para ello, bueno, voy a cerrar este proyecto ya. Aquí está. Y voy a abrir otro proyectillo que nos va a servir a modo ejemplo de lo que podríamos hacer en un proyecto como el que estamos haciendo de University. Así que vamos a abrirlo un segundo. Vale. Bien, se trata de este filtrado asíncrono. Bien, para empezar, nosotros tendremos nuestro program, ¿de acuerdo? Al igual, pues tendremos unos DB-context. En este caso es un ejemplo con un DB-context de ventas. Digamos que nosotros estamos haciendo operaciones con alumnos, cursos, etcétera, a lo largo de estas sesiones. Pero en este caso, por ejemplo, pongamos que tenemos una serie de ventas que tenemos, por lo tanto, por ejemplo, unas ventas con un ID, un ID de la persona que ha vendido, un ID del consumidor, el producto y la cantidad. Además, también tenemos un DB-context que lo único que tiene es simplemente un onModel create. Bueno, tenemos el sets y luego tenemos el onModel creating aquí implementado, pero en general es un poco lo que venimos teniendo en nuestro proyecto. Ahora, la parte interesante de este ejemplo es la siguiente. Vamos a venir a nuestros controllers y tenemos nuestros sales controller. Bien, esta es una aplicación de tipo MVC que tiene sus vistas, ¿de acuerdo? Si ahora lanzamos la aplicación, tiene vistas, pero la parte importante es que siempre vamos a tener un task y luego un eAction result. En este caso, al ser un proyecto MVC, lo que estamos haciendo básicamente es bueno, tener una función que devuelve una vista. Por ejemplo, si yo intento obtener las ventas, ¿de acuerdo? De forma asíncrona, realizará una operación para obtener de nuestro contexto las 10 primeras, los 10 primeras ventas del contexto, las pasa a una lista y entonces se la pasa a la vista. En este caso, la vista tiene el mismo nombre, que es sales, que es este de aquí, index. ¿Vale? Entonces cargará esta vista y entonces hay un pequeño HTML que te carga lo que son las vistas del producto. Bien, independientemente de lo que esté haciendo, lo que nos tenemos que fijar realmente es en el hecho de que nosotros de forma asíncrona no le estamos pasando todas las ventas, sino que estamos obteniendo las 10 primeras. Cuando nosotros hacemos un take, cuando hacemos un skip, cuando hacemos un all, es decir, cuando trabajamos sobre nuestros enumerables, como puede ser en este caso, o nuestros DB-sets, que son sales dentro del contexto, nuestro take, ¿de acuerdo? Lo que va a devolver, en este caso, va a ser una lista, y este toListAsync, que es lo que vamos a trabajar para transformar en una lista asíncrona, devuelve, si nos fijamos, una task. Por lo tanto, toda función que devuelva un task debemos tratarla con una wait, al igual que hemos visto en el ejemplo anterior. Por ejemplo, a continuación tenemos ir a una página concreta. Pongamos que lo que queremos hacer es un paginado, y en este caso lo que está haciendo es cargar bueno, pues el index, pero pasándole unos datos distintos, ¿vale? En este caso lo que le está pasando son unos datos que va a ser una página concreta. Entonces tenemos cuál es la página que queremos y entonces tenemos una tarea de tipo lista de ventas que hace un skip. Como ya vimos en el ejemplo de LinkU, cómo hacer un paginado, saltamos el número de, digamos, el número de páginas que nosotros creemos oportuno, es decir, saltamos el número de elementos que existan desde la página que empezamos por el número de elementos que queremos por página, obtenemos
tantos elementos como elementos por página queremos tener y los pasamos a una lista. Y esta operación, obviamente, va a tardar cierto tiempo. Va a tardar cierto tiempo en completarse. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una task y tenemos que resolver la task. Entonces podemos hacer un data.result o cuando estamos intentando esperar para que se resuelva, siempre utilizaremos un await y data para pasarle la información una vez se haya resuelto, en este caso, a la página de index que tenemos aquí. Por otro lado, tenemos algún otro ejemplo. Por ejemplo, aquí, en este caso, tenemos, bueno, queremos los detalles de la venta número 5, que pasamos por ID. Bien, pues en este caso, el async lo tenemos aquí y el await lo tenemos aquí. Estamos esperando a tener el primero que tenga este ID. Por lo tanto, esto, si nos ponemos encima un first or default async, de forma asíncrona, devuelve una task. Es decir, nosotros podemos hacer un first or default forma síncrona, pero siempre tenemos el first or default async, que es la opción asíncrona para tratarlo como una tarea. Por lo tanto, lo que vamos a tener aquí en Sales es un tipo Sales. ¿Por qué? Porque este de aquí nos va a devolver un task de tipo Sales, que en caso de que exista o no, pero al ponerle el await delante, nosotros estamos esperando al resultado de esa task y entonces aquí podemos ver cómo el tipo es de tipo sales y no es una task. Entonces esta variable almacena ya el resultado porque estamos esperando activamente a que se complete. Entonces ya podemos de forma síncrona, posteriormente una vez ya se haya resuelto, seguir con la ejecución y decir, oye, en caso de que sea null, pues no se ha encontrado, pero si no, lo que hacemos es devolver la vista, en este caso de tipo sales, que sería la del detalle, que sería details, que es esta de aquí. Bien, vale, eso se entiende. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso. Por ejemplo, en este caso tenemos el Save Changes Async. Este le vemos habitualmente en todos nuestros controllers. Tenemos un task de tipo eActionResult porque nos puede devolver, en este caso, una redirección o un view, que son, digamos, de tipo eActionResult, ¿vale? Y lo que hace es, de forma síncrona, esperamos a guardar. Y es entonces cuando se ha guardado, cuando ya podemos hacer una redirección al índice para ir, es decir, hemos creado, hemos editado, hemos hecho lo que tengamos que hacer y vuelve otra vez al índice de la tabla de elementos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es una async, una await, esperando a que Save Changes Async, la tarea de tipo entero, se complete. Devolverá en este caso, un valor, si ha ido todo bien o ha ido mal, ¿no? Pero Save Changes Async devuelve una task. Entonces es muy interesante que en todas las funciones de .NET que nosotros vayamos viendo, veamos exactamente qué es lo que devuelven. Si devuelven un valor o si devuelven un valor asíncrono, es decir, devuelven un valor una vez se haya completado la tarea, la task. Bien, aquí hay algún otro ejemplo, como puede ser la edición. Tenemos una función asíncrona y tenemos una await de el find async. Tenemos esta opción, al igual que tenemos find, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos siempre. Find async espera que se le pase un ID y por lo tanto lo que devuelve aquí es una tarea, ¿de acuerdo? Esta tarea se tiene que completar y por lo tanto aquí dentro en Sales ya tendremos una vez completado el valor y el tipo del dato adecuado. Si no, tendríamos que trabajarlo como lo hemos hecho en la calculadora hipoteca, .result, porque nos devolvería una tarea y tenemos que esperar a que se haya completado para resolverla. En el caso en el cual hemos estado haciendo el ejemplo de la hipoteca, hacíamos una espera activa a que quedasen tareas en una lista y entonces lo que hacíamos era, una vez cuando when any, es decir, cuando una de las tareas se ha completado, se veía cuál era la tarea completada y entonces se accedía a su resultado. Pero también podíamos ponerlo a ejecutar, hacer una wait y guardar eso en una variable y una vez se haya resuelto, entonces ya tendríamos el valor dentro de esa variable. Lo mismo ocurre con, en este caso, la edición, como lo tenemos aquí, con el Save Changes Async, o, por ejemplo, con el borrado. Si nosotros queremos obtener cuál es la tarea, tenemos que hacer un await y también tendríamos que hacer el borrado, que lo tenemos aquí, el post. Un await, context, encontramos elemento y luego tenemos la operación de remove para eliminar. Y finalmente, el
proceso, el remove, digamos que es una gestión bastante rápida, pero el set change async sí que devuelve una tarea. Por lo tanto, tendremos que resolverla de forma await siempre. Y no podemos utilizar la palabra await sin haber puesto la palabra async previamente en una de estas funciones. Muy bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Hemos estado viendo cómo poder crear funciones de tipo síncrono, pero cómo podemos darle una vuelta a hacerlas asíncronas y hacerlas muchísimo más eficientes. Es decir, conseguir que nuestras aplicaciones sean más eficientes y tarden menos tiempo a través de la gestión asíncrona. El problema que tienen las funciones asíncronas es el hecho de que nos obligan a estar esperando activamente a que el elemento se haya completado y poder gestionar el resultado o si ha dado un error, etcétera. Por lo tanto, este tipo de tareas, en general asíncronas, se realizan en general siempre cuando sabes que esa tarea va a tardar determinado tiempo y por lo tanto necesitas estar esperando a que concluya. Por lo tanto, recomiendo que echemos un ojo siempre a los controladores que nos genera automáticamente el scaffolding de Entity Framework o, por ejemplo, cuando creamos nuestros propios controladores o nuestros servicios, a cómo estamos planteando las búsquedas dentro de nuestra base de datos o cómo estamos devolviendo la información al usuario, si lo estamos haciendo de forma síncrona, si lo estamos haciendo de forma asíncrona y ver si de forma asíncrona podríamos reducir los tiempos de ejecución. Hasta aquí la sesión de hoy, espero que haya sido interesante y nos vemos en la próxima. Un saludo.